Olivia Bennet subió a la cabina de primera clase con aplomo y naturalidad, con la mano agarrando un elegante bolso de cuero, lista para lo que esperaba que fuera un vuelo de rutina. Pero justo cuando estaba a punto de acomodarse en su asiento, una voz fría y burlona rompió el silencio desde atrás. «Necesito que toda esta fila descanse», declaró bruscamente un hombre de mediana edad, arrojando una manta gris sobre dos asientos como si quisiera reclamar su lugar. Él miró a Olivia con una sonrisa sensual. «Seguramente podrás encontrar otro lugar donde sentarte si tienes un billete». La voz de Olivia permaneció tranquila, aunque debajo de la superficie se estaba gestando una tormenta. «Este es mi asiento», dijo claramente, levantando su tarjeta de embarque. El hombre apenas lo miró antes de burlarse. «Estás equivocado», gruñó. «La gente como yo merece este espacio. Hacen bien en buscar otro asiento». En un instante, toda la cabina de primera clase se sumió en un tenso silencio. Los murmullos resonaron entre los demás pasajeros. Algunos levantaron discretamente sus teléfonos para grabar la confrontación. Nadie se atrevió a hablar, pero el aire crepitaba con la tácita batalla por el respeto que se desarrollaba en medio del lujo. No se trataba solo de una pelea por un asiento. Era un enfrentamiento por el poder, la dignidad y la decencia humana. A 9.000 metros de altura. Y Olivia Bennet no era una viajera cualquiera. Era la mujer que dirigía la aerolínea en la que viajaban. ¿Qué sucedería cuando esta mujer serena y decidida se negara a ceder? Olivia Bennet, la célebre directora ejecutiva negra de Sky Venture Airlines, caminaba con paso decidido por el pasillo, irradiando una tranquila confianza y profesionalismo. Acababa de concluir una tensa reunión de la junta directiva y se preparaba mentalmente para la importante cita que tenía 5 horas después. Al llegar al asiento 1E, dejó su compacta maleta de mano, con la intención de revisar los materiales de su presentación antes de despegue. Pero antes de que pudiera sentarse, una voz masculina desconocida sonó tras ella, con un toque de fastidio y arrogancia. «Necesito ambos asientos para tumbarme. Muévete». Sorprendida, Olivia se giró. Frente a ella estaba Richard Thompson, un hombre blanco, elegante y de unos 50 años, con los ojos llenos de desprecio. Sin esperar su respuesta, extendió deliberadamente su manta gris sobre los asientos 1E y 1F, como si fueran suyos. La normalmente serena cabina de primera clase se llenó de tensión al instante. Los demás pasajeros los miraron, observando en silencio. Olivia sostuvo la mirada de Richard. Su serenidad ocultaba la indignación que la invadía. Manteniendo la compostura, habló lo suficientemente alto para que los que estaban cerca la oyeran. «Disculpe, el asiento 1E me pertenece. Lo reservé. Y aquí está mi tarjeta de embarque». Levantó el teléfono, mostrando su tarjeta electrónica en la pantalla. Richard Thompson ni siquiera miró. Cruzó los brazos. Rió con desdén. «La gente como usted no pertenece aquí», espetó. Sus palabras. Rebosante de desdén, varios pasajeros fruncieron el ceño y compartieron susurros incómodos. Algunos, discretamente, apuntaron sus teléfonos para capturar la escena. En cuestión de segundos, el silencio pacífico de la cabina se rompió como un alambre tenso. Respirando hondo, Olivia se refugió. No cedería ante el comportamiento descarado y discriminatorio de este hombre. Lo que comenzó como una pequeña disputa por un asiento se había convertido en una batalla invisible por el respeto y la equidad. Con docenas de ojos sobre ella, Olivia se mantuvo firme, inquebrantable, esperando a ver qué haría Richard. En su mente, sabía que se trataba de mucho más que un asiento de avión. Era una lucha por el respeto fundamental, y estaba decidida a no ceder. Olivia levantó su billete con calma pero firmeza. «Este asiento es mío», Richard se burló. «La gente como tú no pertenece aquí. Deberías saber cuál es tu lugar». La atmósfera se volvió al instante sofocantemente tensa. Los pasajeros comenzaron a prestar atención y a grabar discretamente la escena con sus teléfonos.
Olivia se mantuvo firme, con una mirada resuelta y poderosa. Richard Thompson la estudió. Con cuidado. El desprecio se mezclaba con un toque de curiosidad en sus ojos. Era el tipo de hombre acostumbrado a que lo pesaran toda su vida. Como presidente de una importante firma de inversiones, a Richard nunca le habían negado ni cuestionado sus privilegios. Para él, el mundo siempre se regía por las reglas que él mismo establecía. El poder, el dinero y el color de piel eran sus herramientas para doblegar a los demás. Pero la inesperada compostura de Olivia era más inquietante que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Richard despreciaba a cualquier mujer que se atreviera a desafiarlo, especialmente a una mujer negra que intentaba estar en igualdad de condiciones. La presencia autoritaria pero elegante de Olivia puso a prueba su paciencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada desafiante. Déjenme que lo deje perfectamente claro. Esta es mi sección. Pagué mucho dinero para descansar cómodamente, para que no me molestaran personas de mi clase. Sus palabras cortantes rompieron el silencio sofocante, sobresaltando a varios pasajeros que intercambiaron miradas inquietas y confusas. Algunos negaron con la cabeza con disgusto ante su actitud escandalosa y ofensiva. Pero a Richard no le importó. La incomodidad de los demás nunca lo preocupaba. Olivia mantuvo la calma. Sabía que esta batalla no se trataba solo de sus derechos personales, sino de una lucha por la dignidad, algo que había defendido toda su vida. Nacida y criada en una familia de clase trabajadora en Atlanta, Olivia había luchado durante años para alcanzar su posición actual. Se había enfrentado a innumerables personas como Richard, quienes la menospreciaban por su raza y género, y siempre eligió mantenerse firme sin importar la presión. Señor Thompson, dijo Olivia en voz baja, pero con decisión, deliberadamente, usando su nombre para demostrar que sabía exactamente quién era. Le pedí amablemente que me devolviera el asiento por respeto a la igualdad. Espero que muestre el mismo respeto a todos en este vuelo que yo le estoy mostrando. Richard rió de repente con sarcasmo, asegurándose de que toda la cabina de primera clase oyera. Hay igualdad. Creo que ni siquiera entiende el significado de esa palabra, señorita Bennet. Pero la gente como usted siempre se ve como víctima. Sus palabras exacerbaron la situación. Algunos pasajeros no pudieron ocultar su ira, pero nadie se atrevió a intervenir bajo el peso de su autoritaria autoridad. Algunos teléfonos captaron su ceño fruncido con gran claridad, al convertirse al instante en el símbolo viviente de la arrogancia y la discriminación. Olivia lo miró fijamente, con los ojos encendidos de una determinación inquebrantable. En ese momento, juró en silencio, aunque eso significara retrasar el vuelo, no se rendiría. No era solo un asunto personal. Era hora de declarar con contundencia que el poder y el privilegio jamás aplastarían el respeto y la dignidad. Ante las miradas ansiosas de los demás pasajeros, Olivia se mantuvo firme, esperando pacientemente el siguiente movimiento de Richard, sabiendo perfectamente que quien parpadeara primero, perdería. Y Olivia Bennet nunca había aceptado la derrota en su lucha por la justicia. Al notar que la situación se descontrolada, la azafata Emily Parker se adelantó con suavidad, intentando disipar la tensión entre los dos pasajeros. Con aplomo profesional, pero con delicadeza, se dirigió cuidadosamente a Richard. Señor, debemos permanecer en nuestros asientos asignados. Richard se giró hacia Emily, con irritación en los ojos, como si acabara de interrumpir lo más importante de su día. Odiaba que le dijeran qué hacer, sobre todo por parte de aquellos a quienes consideraba de la clase de servicio. Respiró hondo, con tono cortante. Ya le dije que tengo una condición médica. No me voy. Esas últimas palabras impactaron a todos. Emily pareció momentáneamente nerviosa. Miró a Olivia con compasión y frustración ante la obstinación de Richard. Como azafata experimentada, Emily estaba acostumbrada a manejar situaciones delicadas, pero esto era fuera de lo común.
Richard Thompson había convertido la primera clase en su escenario personal, donde todo tenía que ceder ante sus egoístas exigencias. Al ver la decepción y la impotencia en los ojos de Emily, Richard se sintió triunfante una vez más, un silencioso alarde de poder que siempre lo satisfacía. Como hijo mayor de una familia adinerada e influyente de Boston, había sido malcriado toda su vida, con todos dispuestos a concederle incluso sus peticiones más absurdas. Creció creyéndose superior a los demás, especialmente a personas como Olivia y Emily, a quienes despreciaba profundamente. Nunca había comprendido el verdadero valor del respeto, ya que él mismo nunca había enfrentado el desdén ni la negación. Emily retrocedió, suspiró en silencio y le lanzó a Olivia una breve mirada de disculpa. No podía obligar a Richard a moverse si insistía en que su salud lo requería, aunque todos sabían que era solo una excusa para su arrogancia. La cabaña, normalmente serena, ahora bullía con susurros apagados de indignación. ¿Quién se cree que es? No hay excusa para que alguien actúe así. Richard oía cada murmullo, pero no le importaba. En todo caso, su postura se volvió más agresiva, como para demostrar que tenía el control total. Se reclinó en su asiento, extendiendo deliberadamente su manta gris para desafiar a Olivia, quien permanecía de pie frente a él, con los ojos encendidos de determinación. Olivia, a pesar de su enfado por él, intolerante, sabía que debía mantener la calma. Sentía la ira latente en cada pasajero, pero decidió no reaccionar con más fuerza por ahora. Olivia comprendía que esta lucha requería paciencia y firmeza. Con la serenidad de un director ejecutivo que había enfrentado innumerables desafíos, estaba lista para esperar el momento oportuno para dar el siguiente paso. Cuando la tensión en la cabina llegó a su punto álgido, Richard cerró los ojos y fingió indiferencia. Sin darse cuenta de que sus acciones habían encendido un fuego lento que nunca pudo controlar del todo. En medio de la tensión máxima de la cabina, una voz masculina clara y tranquila rompió repentinamente el silencio. Un momento, ¿no eres Olivia Bennett? La directora ejecutiva de Sky Venture Airlines. Esas palabras resonaron en primera clase como una corriente eléctrica. Todos los pasajeros se giraron instintivamente hacia Olivia, con los ojos abiertos de asombro y admiración. Incluso Richard, que hasta entonces había demostrado una arrogancia inquebrantable, se detuvo sorprendido, con un destello de incertidumbre en el rostro. Pero Richard Thompson nunca admitió la derrota, ni siquiera un atisbo de ella. La breve confusión desapareció, reemplazado por su habitual y testaruda mueca. Soltó un bufido burlón, y alzando la voz deliberadamente para que todos pudieran oírlo, gruñó: «Sea director ejecutivo o no, me da igual. Sea quien sea, no puede hacerme cambiar de opinión». Su tono descarado provocó el ceño fruncido de varios pasajeros que en ese momento vieron la verdadera naturaleza de Richard, un hombre convencido de que la riqueza, el poder y el privilegio social lo protegen de cualquier crítica o desafío. Nunca se había doblegado ante nadie, y ciertamente se negaba a ceder ante una mujer, especialmente una mujer negra. Olivia permaneció en silencio un instante, observando con calma la reacción de Richard. Su mirada profunda y firme delataba la confianza de alguien acostumbrado a navegar situaciones tensas y de alto riesgo. Como directora ejecutiva de una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, Olivia Bennett era reconocida no solo por su talento, sino también por su formidable fuerza y determinación. Criada en una familia común de Atlanta, había ascendido cada peldaño de la escala corporativa gracias a su propia capacidad, superando innumerables desafíos y prejuicios en el camino. Olivia entendía a Richard demasiado bien, el tipo de persona que creía que todo en la vida se podía comprar, o al menos controlar mediante amenazas e intimidación. La experiencia pasada le había enseñado que con hombres como Richard Thompson no se podía razonar en situaciones comunes. Conversación. A veces necesitaba usar su discreta autoridad para recordarles el respeto básico que todos merecen. Así que, en lugar de seguir discutiendo o confrontarlo directamente, Olivia adoptó una táctica diferente,
una que había usado con éxito en innumerables negociaciones difíciles. Permitió que una sonrisa amable y cómplice se dibujara en sus labios, una expresión que Richard no pudo descifrar por completo. Luego, retrocediendo con serenidad y gracia, habló en voz baja pero firme. Entonces supongo que esperaremos y veremos. Sus palabras resonaron con claridad en el silencio, un desafío tácito cargado de silenciosa fuerza. Todos los pasajeros cercanos percibieron en ese momento que esto era más que una simple disputa personal. Era un choque de dignidad y autoridad, y Olivia Bennet no estaba dispuesta a ceder. Richard permaneció inmóvil por un momento, luchando por disimular la inquietud que se apoderaba de su mente. En el fondo, percibió por primera vez lo formidable que era Olivia. Ya no era solo una mujer a la que podía intimidar o ignorar. Era una fuerza capaz de convertir su propia arrogancia en su mayor lección. Todas las miradas en la cabina ahora estaban fijas en Olivia con un respeto inconfundible. Mientras Richard se sentía cada vez más aislado, suspiró frustrado. Sin embargo, se negó a ceder. El ego de Richard Thompson era simplemente demasiado grande como para admitir que estaba equivocado. En su mente, por distorsionada que estuviera, su honor le exigía mantenerse firme a toda costa. Y así, en el pesado silencio de la cabina de primera clase, una tormenta silenciosa estaba a punto de estallar, y Richard Thompson no tenía ni idea de que solo Olivia Bennet tenía el poder de detenerla. En el pesado silencio de la cabina, Olivia se giró ligeramente como si ya no quisiera discutir directamente. Pero detrás de esa actitud tranquila, estaba ejecutando un movimiento sutil pero poderoso, uno que Richard Thompson nunca vería venir. Con cuidado, Olivia sacó su teléfono de su bolso. La pantalla brilló suavemente. Con un solo toque sordo, envió un breve mensaje en código preestablecido. Operación Ala Silenciosa. Este era un protocolo secreto que ella y el equipo técnico superior de Sky Ventures habían desarrollado para manejar emergencias especiales, preservando la integridad y la seguridad de la aerolínea por encima de todo. Menos de un minuto después de presionar enviar, Sky, la red interna de Venture, empezó a actuar de forma extraña. En el teléfono de Richard, el icono del Wi-Fi desapareció. Frunció el ceño con irritación, intentando reconectarse, pero solo vio la alerta de frío. Conexión no disponible. Richard Thompson nunca se había sentido tan impotente. Un hombre acostumbrado a ejercer influencia. Estaba acostumbrado a tener soluciones inmediatas al alcance de la mano. Una llamada, un mensaje, y cualquier problema se desvanecía. Pero ahora la tecnología que siempre lo obedecía se había convertido en un adversario imbatible. Una furia silenciosa crecía en su interior, pero se dio cuenta de que ya no podía comunicarse con el mundo exterior. Sin asistente, sin abogado personal, completamente aislado en el aire. A su alrededor, los pasajeros observaban discretamente con satisfacción. Su arrogancia y su intimidación anteriores se habían convertido en la razón por la que le cortaban la comunicación. Pero Richard no lo comprendía. Solo sentía que su ira aumentaba como si el mundo entero le diera la espalda. Hacia la parte trasera de la cabina, Emily Parker y Kevin Brooks, el azafato principal, intercambiaron miradas cómplices. Acababan de recibir confirmación interna en sus dispositivos. Silent Wing era activo. Sin mediar palabra, ambos comprendieron que era hora de mantener el aislamiento técnico de Richard, para que no pudiera causar más problemas ni provocar problemas deliberadamente. Con el orgullo herido, Richard Thompson sintió por primera vez que sus privilegios habituales perdían su valor. Apretando el teléfono con más fuerza, con las venas abultadas en la mano, pura rabia sin salida. Miró a Olivia, sentada a unos pasos de distancia, serena pero atenta. Su serenidad imperturbable lo ponía nervioso más que nada. Sin embargo, era esa misma inquietud y duda la que revelaba un lado más oscuro de Richard. Toda su vida creyó que el poder absoluto residía en el estatus social y el dinero. Nunca imaginó que se vería sumido en tal pasividad. Sin aliados a los que recurrir,
sin forma de contactar con nadie. Y lo peor de todo, sin nadie que lo respaldara. Richard volvió a mirar alrededor de la cabaña. Aunque nadie habló, sus ojos estaban llenos de juicio y reproche. Se puso una máscara de indiferencia, pero por dentro su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Cerca, Olivia estaba sentada en silencio, con la mirada perdida. Olivia respiró suavemente hacia la ventana. Bajo su serenidad exterior, seguía cada suceso con precisión. En su corazón, una silenciosa determinación crecía porque sabía que esta lucha no se trataba simplemente de recuperar su asiento. Este era su momento para demostrar que el verdadero poder no reside en la arrogancia, el dinero ni el rango. Reside en el respeto, la dignidad y en cómo ejercerlos para defender los valores humanos más fundamentales. Olivia inhaló suavemente, relajó la postura y continuó esperando. Comprendía que el tiempo era su mejor arma en este impas, y cuanto más se prolongara, más se erosionarían la confianza y la influencia de Richard. En el fondo, sabía que para cuando este vuelo aterrizara, Richard Thompson aprendería la lección más importante de su vida. El verdadero poder nunca proviene de subyugar a otros. Una sensación de impotencia, algo que Richard Thompson nunca había conocido, comenzó a aplastar su orgullo. El silencio férreo de Olivia y las miradas de reproche del pasajero lo hicieron sentir atrapado en un laberinto ineludible. Finalmente, no pudo soportarlo más. Lleno de furia, se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, y gritó a través de la cabina de primera: «Quiero bajar de este avión ahora mismo». Su rugido rompió el silencio que aún reinaba, provocando que todos se sobresaltaran y se giraran para mirarlo fijamente. Nunca antes Richard había perdido la compostura de esa manera. Siempre había creído controlar cada situación de su vida, confiando plenamente en su poder social y sus privilegios. Sin embargo, allí estaba, en un vuelo operado por una aerolínea que suponía que existía únicamente para atenderlo, acorralado y sin opciones. Perder el control era como perderse a sí mismo. El azafato Kevin Brooks se adelantó con rapidez pero calma, colocándose entre Richard y el pasillo para evitar una mayor escalada. Kevin, un profesional experimentado, acostumbrado a gestionar incidentes complejos a bordo, habló con voz firme y autoritaria, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Señor, por favor, siéntese. Tenemos una restricción de movimiento». Richard dudó ante la firmeza en la mirada de Kevin, pero su rabia interior no se apaciguó. Señaló a Kevin con el dedo, temblando de indignación. «No tienes derecho a retenerme aquí. ¿No sabes quién soy? Demandaré a esta aerolínea y también a ella». A su alrededor, los pasajeros negaban con la cabeza con incredulidad, susurrando sobre la absurdidad y la pérdida de control de Richard. Nunca imaginó que su propia arrogancia lo dejaría tan solo bajo tantas miradas desconocidas. Toda su vida creyó que él establecía las reglas y que los demás debían obedecer. Sin embargo, en ese momento, su poder se desmoronaba ante él, deshecho por su propio egoísmo y temperamento. Mientras Richard se agitaba más, Olivia permaneció sentada, con la mirada fija pero serena. No necesitaba hablar. Su silencio lo decía todo. Olivia sabía que para que Richard comprendiera realmente la gravedad de sus actos, necesitaba afrontar las consecuencias directas. Kevin se mantuvo firme ante Richard, indicando claramente que no se tolerarían más interrupciones. Su mirada severa, agudizada por años de gestión de vuelos internacionales, transmitía un mensaje contundente. La paciencia de las tripulaciones y los pasajeros tenía límites. «Señor Thompson, insistimos en que se siente de inmediato. Si continúa, si nos interrumpen, nos veremos obligados a tomar medidas de seguridad», repitió Kevin, con un tono ahora inquebrantablemente claro. Richard guardó silencio un instante, como si se diera cuenta por primera vez de lo desfavorecido que estaba. Sin embargo, su terquedad persistía. Richard Thompson, orgulloso de su autocontrol y estatus superior,
no podía admitir su ira. En su mente, se aferraba a la creencia de que el dinero y la reputación lo protegerían de cualquier repercusión. Aún así, bajo la fría mirada de los demás pasajeros y la inquebrantable determinación de Kevin, Richard no tuvo más remedio que sentarse. Su ira, sin embargo, latía con fuerza, evidente en su mirada furiosa y en la fuerza con la que apretaba el reposabrazos. Ahora era el objeto silencioso del desprecio de toda la cabina. Su pérdida de control lo había convertido en el tipo de hombre débil e impotente que siempre había despreciado. Frente a él, Olivia permanecía sentada con la misma serenidad, como si la crisis de Richard no la hubiera afectado. Pero en su interior sentía una profunda tristeza en lugar de triunfo. Comprendió que Richard Thompson no era el único en el mundo que confundía el poder con privilegio, que creía que les otorgaba el derecho a pisotear la dignidad y el respeto ajenos. Y sabía que la batalla de hoy no era solo por ella. Era por todos aquellos que alguna vez habían sido heridos por la arrogancia, el egoísmo y la falta de respeto. Para Olivia Bennet, esto ya no era un asunto personal. Era un paso vital en su misión de toda la vida: defender el valor y la dignidad inherentes de cada ser humano. Cuando Richard finalmente se recostó en su asiento, la tensión en la cabina no disminuyó en absoluto. En cambio, el silencio opresivo se apoderó de él, haciendo que cada susurro y cada leve movimiento de cabeza se sintiera más fuerte que nunca. Por primera vez en su vida, Richard Thompson sintió una presión desconocida. El peso del aislamiento silencioso y la condena silenciosa de quienes lo rodeaban. De repente, una voz femenina clara y controlada resonó detrás de él, teñida de ira. Tú eres la que acapara 2 asientos y es grosera. Tú eres el problema. Las palabras provenían de una mujer de mediana edad sentada cerca, con el rostro marcado por frustración y profunda decepción. Fijó en Richard una mirada acerada, como si hablara por todos los demás pasajeros que querían decir lo mismo. Richard se giró bruscamente y la fulminó con la mirada, listo para arremeter como siempre. Pero pronto se dio cuenta de que no se enfrentaba a una sola persona. Estaba frente a una cabina llena de gente que lo condenaba en silencio. Richard intentó recomponerse, señalando con el dedo a Olivia, furioso, e intentando desviar la culpa. Ella es quien empezó esto. Si no fuera por ella, no habría reaccionado así. Esta vez, sin embargo, su obstinada defensa fracasó. Nadie en la cabina lo vitoreó ni lo apoyó. Las miradas dirigidas a él rebosaban de indignación y decepción. Incluso aquellos que se habían mantenido neutrales momentos antes se dieron la vuelta, uniéndose en silencio detrás de Olivia, quien permaneció digna y silenciosa todo el tiempo. En el fondo, Richard comenzó a comprender una dolorosa verdad que había evitado durante mucho tiempo. Su poder y estatus no podían justificar sus fechorías ni su arrogancia. Confrontado por esas escaleras de reproche y furia, se dio cuenta, quizás por primera vez, de que no siempre podía ganar gritando y arrogando sus privilegios. La mujer de mediana edad no había terminado. Volvió a hablar con firmeza y claridad. Todos sabemos que usted es la causante de esto. En lugar de disculparse y cederle el asiento que le correspondía a la señorita Bennet, simplemente se volvió más desagradable. Los pasajeros a su alrededor asintieron de inmediato y murmuraron su aprobación. La situación se había invertido por completo. El hombre que intentaba imponerse y menospreciar a los demás era ahora el aislado y duramente criticado. Richard permaneció inmóvil un momento, con el rostro pálido al sentir la vergüenza. Siempre se había creído invencible, seguro de que todo estaba bajo su control y de que nunca se equivocaba. Sin embargo, en esa atmósfera sofocante, se dio cuenta de que estaba completamente solo, y que era su propio comportamiento el que lo había dejado así. Mientras tanto, Olivia mantenía la calma, con la mirada fija en la ventana, sin expresión ni alegre ni vengativa. Para ella, esto no era una batalla por el apoyo personal ni un momento para humillar a Richard.
Olivia Bennet quería que la gente comprendiera que nadie tiene derecho a usar su privilegio para pisotear la dignidad ajena. Richard Thompson permanecía sentado en silencio, evitando las miradas inquisitivas que lo rodeaban, pero en su interior aún rugía una feroz tormenta. Sabía que había sido derrotado. Sin embargo, su terquedad no le permitía admitirlo fácilmente. Sus nudillos estaban blancos contra el reposabrazos, sus ahás reflejaban una profunda inquietud, incluso mientras intentaba fingir que no le importaba. Pero, le gustara o no, el juicio colectivo de la cabina había cambiado, y el único responsable de la situación era él, Richard Thompson, un hombre que nunca había conocido los límites del egoísmo y la arrogancia. Mientras Richard evitaba con fervor las escaleras de desaprobación que lo rodeaban, la tensión en la cabina no hacía más que aumentar, como si estuviera a punto de estallar. Entonces, en ese preciso instante, una voz firme, clara y autoritaria resonó desde el pasillo. «Señor Thompson, esto tiene que terminar ya». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era Alex Murphy, vicepresidente de gestión de riesgos de Sky Venture. Un hombre de unos 50 años, reconocido por su carácter duro y decidido, y su serena profesionalidad en momentos de crisis. Vestido con un elegante traje azul marino, su presencia severa captó al instante la atención de la cabina. Alex se acercó a Richard, con una mirada penetrante pero controlada. Con años de experiencia gestionando incidentes críticos para la aerolínea, sabía exactamente cómo tratar con alguien como Richard. Aquellos que se creían superiores a todos. Como el funcionario de mayor rango de Sky Venture a bordo de este vuelo, Alex se negó a permitir que la situación se prolongara. Miró a Richard directamente a los ojos y le habló con voz firme e inequívoca. «Regrese a su asiento asignado inmediatamente o nos veremos obligados a tomar medidas más severas». No era una amenaza vana. Alex tenía plena autoridad para llamar a la seguridad del aeropuerto al aterrizar, y Richard lo comprendió. En ese momento, por primera vez, sintió una profunda e inconfundible convicción de que había cruzado la línea. Aunque se enorgullecía de no temer a nadie, la mirada firme de Alex Murphy lo sacudió. Richard se levantó a regañadientes, con el rostro pálido de ira y humillación. Desacostumbrado a verse obligado ante la sumisión, especialmente por parte de alguien a quien consideraba inferior, sabía que no tenía otra opción. Las miradas severas y desaprobatorias de los demás pasajeros, sumadas a la imponente presencia de Alex, no le dejaron margen de resistencia. Lentamente y con resentimiento, Richard regresó al asiento impreso en su tarjeta de embarque. Una oleada de furia y vergüenza lo invadía. Se sentía profundamente insultado delante de todos, de las mismas personas a las que había despreciado con tanto desprecio. Mientras Richard se hundía en su asiento, Alex se giró hacia Olivia Bennet, adoptando al instante un tono respetuoso y cortés. «Señorita Bennet, en nombre de la aerolínea, le pido disculpas sinceras por lo ocurrido». Olivia asintió suavemente, con la compostura inquebrantable. Conocía bien a Alex Murphy, un líder que siempre defendía la justicia y los valores de la aerolínea. Sin embargo, para Olivia, la disculpa en sí misma era secundaria. Lo que realmente importaba era que se había transmitido un mensaje contundente de respeto y dignidad. Mientras tanto, Richard permanecía rígido en su asiento, con la mirada fija en la ventanilla, evitando cualquier mirada. La ira y la vergüenza lo desgarraron al reconocer cuán completamente había perdido la autoridad y la dignidad que una vez ejerció frente a las mismas personas a las que una vez menospreció. Richard Thompson, el hombre seguro de sí mismo y poderoso que siempre había sido, de repente se sintió pequeño ante la unidad y la rectitud. Y por primera vez en su vida, comprendió que el verdadero poder reside en valores que había ignorado durante mucho tiempo. Respeto, dignidad humana y conducta apropiada hacia los demás. Pero esta comprensión llegó demasiado tarde, y sabía que el daño a su orgullo era enteramente culpa suya. Tan pronto como Olivia Bennet se acomodó suavemente en su asiento 1E, pareció como si toda la cabina de primera clase exhalara aliviada.
Su actitud tranquila y serena fue como una brisa fresca que disipó la tensión que había llenado el aire momentos antes. Olivia no dijo nada más ni mostró su triunfo. Fue su elegante moderación lo que realmente afirmó su victoria y dignidad. Mientras Olivia se relajaba en su asiento, Richard Thompson permaneció sentado torpemente a su lado, con el ceño fruncido profundizándose a cada segundo. Miró deliberadamente al vacío. Se asomó por la ventana, evitando las miradas escrutadoras de sus compañeros de viaje, pero eso no logró acallar el murmullo de susurros y miradas críticas que se dirigían a él. Apenas minutos después de resolverse el incidente, los pasajeros comenzaron a compartir videos y fotos de lo ocurrido. La historia se extendió por las redes sociales a la velocidad de la luz. Etiquetas como Respeto a Olivia y Sky Venture Justice se convirtieron en tendencia en Twitter, Instagram y Facebook, acumulando miles de interacciones y comentarios en un instante. Richard Thompson no tenía ni idea de que, mientras se aferraba obstinadamente a un atisbo de orgullo, su nombre y su rostro se estaban convirtiendo en focos de indignación en línea. Videos que mostraban su flagrante arrogancia y discriminación se republicaban miles de veces, acompañados de comentarios como comportamiento inaceptable. Necesitan tomar medidas más contundentes. Un ejemplo clásico de un hombre que cree que el dinero le da libertad de acción. Mientras tanto, Olivia se convirtió en un símbolo de valentía y dignidad, ganándose la admiración generalizada de personas de todos los orígenes. Periodistas y blogueros comenzaron a indagar en sus antecedentes, destacando sus logros profesionales y los prejuicios que había superado a lo largo de su vida. La historia de Olivia se convirtió en un poderoso recordatorio de la igualdad y el respeto por la dignidad humana, especialmente en una sociedad donde aún persisten prejuicios e injusticias ocultos. De vuelta en la cabina, Richard se sentó en silencio en su rincón, aislándose de los demás. Cada vez que su teléfono vibraba con una notificación, su ansiedad se disparaba. Finalmente, incapaz de soportarlo, desbloqueó su dispositivo y se quedó paralizado. Su nombre estaba por todas partes en las redes sociales, acompañado de una tormenta de duras críticas. Los principales medios de comunicación y foros ya informaban sobre el incidente del vuelo de Sky Venture, presentando a Richard Thompson como la personificación de la arrogancia. Enfadado e impotente, intentó contraatacar llamando a su asistente y abogado personal, pero la conexión permaneció completamente cortada gracias a la operación ala silenciosa. En ese momento, Richard se dio cuenta de que estaba completamente aislado, no solo físicamente en la cabina, sino virtualmente en un mundo digital que siempre había asumido que podía controlar. Olivia estaba sentada en el asiento 1E, mirando pensativa por la ventana. Comprendió que su verdadera victoria nunca consistió en humillar a nadie. Esta era una batalla por dignidad, respeto y justicia, valores que siempre había defendido. Su mayor triunfo no fue que Richard se avergonzara, sino que su historia les recordó a todos cómo es vital proteger la dignidad humana y la equidad en la vida cotidiana. No sintió ninguna satisfacción por la pérdida de reputación de Richard. En cambio, Olivia creyó que esta sería la lección más importante de su vida. Una lección sobre el respeto, la humildad y el verdadero significado del poder. Ella sabía que el verdadero cambio a menudo comienza con pequeños momentos como este. Momentos en los que alguien se mantiene firme sin levantar la voz ni recurrir a amenazas. Para Olivia Bennett, el resultado de hoy no fue un final, sino un comienzo crucial, que difundió un mensaje más amplio y profundo sobre la dignidad y el respeto, principios que siempre defendería a cualquier costo. Mientras Olivia permanecía sentada en silencio, mirando por la ventana, reflexionando sobre el significado más profundo de su enfrentamiento, Richard Thompson permanecía atrapado en un estado de pánico y furia. Su mano temblaba mientras intentaba marcar números familiares en su teléfono, pero se encontró con alertas frías de falta de conexión. La misma tecnología que una vez simbolizó su poder y control ahora se había vuelto contra él, dejándolo sintiéndose abandonado por el mundo. Tan pronto como el avión aterrizó y se restablecieron las conexiones,
Richard llamó inmediatamente a su abogado personal, desesperado por revertir su situación y castigar a aquellos que, según él, lo habían perjudicado. Pero, para su sorpresa, la voz del otro lado hablaba con un distanciamiento desconocido. Lo siento, señor Thompson, pero nuestra firma no puede representarlo en este asunto. Aturdido, Richard sintió como si alguien hubiera golpeado su orgullo con un martillo. Llamó a todos los bufetes de abogados de alto perfil que anteriormente le habían conseguido victorias y protegido sus intereses, pero todos declinaron cortésmente, ofreciendo excusas vagas que eran claramente deliberadas. En cuestión de horas, Richard se dio cuenta de que se había convertido en persona non grata. Ya nadie quería ponerse de su lado. Incluso los grandes bufetes de abogados que una vez aprovecharon la oportunidad de defenderlo con la promesa de prestigio y ganancias, ahora retrocedieron bajo la feroz presión de la indignación pública. Él consideraba que su riqueza e influencia no valían nada ante la reacción de la sociedad. En los días siguientes, la reputación que había construido con tanto esfuerzo durante décadas se hizo añicos como un cristal roto. Los medios de comunicación y las redes sociales publicaron artículos mordaces que lo calificaron de símbolo de arrogancia, racismo y privilegios fuera de lugar en la sociedad moderna. Los socios comerciales de mucho tiempo se distanciaron. Los accionistas de la empresa exigieron su dimisión. Los colegas que una vez lo respetaban ahora le dieron la espalda. Nadie quería tener nada que ver con Richard Thompson. En una reunión de junta especialmente convocada, celebrada poco después, Richard entró en la sala de conferencias familiar sintiéndose completamente extraño. Las escaleras del director estaban heladas y parecían antipáticas. El presidente del Consejo de Administración anunció inequívocamente que la continuidad de Richard en su liderazgo dañaría gravemente la reputación y los intereses de la empresa. Richard intentó defenderse, citando sus logros y contribuciones pasadas, pero nada de eso tuvo peso ante la ola de condena pública que lo envolvió. Al final, se vio obligado a dimitir entre la amargura y la humillación, yéndose como un hombre despojado de todo poder y prestigio. Al salir del edificio donde una vez ejerció autoridad absoluta, pasó junto a colegas cuyas miradas frías y reprochadoras subrayaron la profundidad de su caída. Por primera vez se dio cuenta de que había perdido no solo su posición y su poder, sino también el respeto de quienes alguna vez lo habían admirado. De regreso en su enorme mansión, ahora vacía, Richard estaba sentado solo en la oscuridad, envuelto por la soledad y la impotencia. Las mismas cosas en las que había confiado, dinero, poder, estatus social, lo habían traicionado, dejándolo solo frente a las consecuencias que él mismo había creado. Se enfrentó a la amarga verdad de que él era el arquitecto de su propia caída. Su arrogancia, egoísmo y desdén por la dignidad de los demás tuvieron un coste insoportable. La imagen de Olivia Bennet regresó vívidamente a su mente. La mujer negra serena y digna a la que él suponía que podía intimidar y descartar fácilmente. Ahora comprendió que la verdadera fuerza residía en ella. Su poder nacía del respeto, de los principios y del coraje de defender la justicia sin recurrir a palabras fuertes ni amenazas. Sentado en silencio en la oscuridad, Richard Thompson estaba consumido por un arrepentimiento tardío. Reconoció que se había convertido en una lección viviente. Nadie, por rico o poderoso que sea, tiene derecho a pisotear la dignidad o el respeto de otro. Fue la lección más costosa de su vida, una que nunca olvidaría. Mientras Richard Thompson estaba sentado solo en su mansión vacía, luchaba por aceptar la amarga lección sobre las consecuencias de degradar la dignidad y el respeto de los demás. En otra parte, Olivia Bennet se embarcaba en un viaje para lograr un cambio más profundo y duradero. El incidente de ese vuelo fue más que una victoria personal. Marcó el inicio de una renovación cultural y de valores integral en Sky Venture Airlines. Tan pronto como regresó a la sede, Olivia convocó una reunión de emergencia con el equipo de liderazgo superior. Allí expuso con claridad y decisión las medidas necesarias para que nada parecido vuelva a ocurrir. Su mirada firme y su voz tranquila pero potente transmitían un mensaje único e inequívoco.
Skyventure no es solo una aerolínea. Debe convertirse en un modelo de igualdad, respeto e inclusión en la sociedad. Durante las semanas siguientes, Olivia encabezó una serie de nuevas políticas implementadas en toda la empresa. Se lanzaron programas de capacitación obligatoria sobre antirracismo, equidad de género y diversidad cultural a una escala sin precedentes. Los empleados de todos los niveles debían participar y completar cursos sobre concientización, conducta apropiada y respeto por los derechos de todos, sin importar su raza, género u origen social. Lo más notable es que Olivia creó un consejo dedicado a la diversidad y la inclusión, encargado de supervisar la implementación de estas políticas en todas las facetas de la aerolínea. Desde las interacciones de la tripulación de cabina hasta los procesos de contratación, se examinó cada detalle para garantizar que cada miembro del equipo de Skyventure comprendiera su responsabilidad de defender la justicia y la dignidad humana. Estas reformas ganaron rápidamente un amplio apoyo del público y de los medios de comunicación. Expertos en justicia social y organizaciones de derechos humanos elogiaron el compromiso sincero y serio de Skyventure, calificándolo de gran paso adelante hacia la igualdad en los negocios modernos. A medida que los cambios positivos cobraron impulso, la prensa y las redes sociales comenzaron a nominar a Olivia Bennett para prestigiosos premios en honor a su valentía y liderazgo visionario. Sin embargo, Olivia, siempre humilde, rechazó cualquier reconocimiento personal. En una importante conferencia de prensa, se dirigió a cientos de periodistas con sentida sinceridad. Estoy profundamente agradecido por el apoyo de todos, pero déjenme ser claro, estos cambios no tienen por objeto honrarme. Mi único objetivo es garantizar que construyamos un entorno donde el respeto, la igualdad y la inclusión sean nuestros valores fundamentales inquebrantables. Su genuina humildad solo profundizó el respeto de la comunidad hacia ella. El ejemplo de liderazgo basado en principios de Olivia se convirtió en parte de estudios de casos académicos en escuelas de negocios, un ejemplo brillante de liderazgo con dignidad y coraje. Mientras tanto, Richard Thompson observó con amargura y arrepentimiento las profundas reformas de Skyventures. Comprendió que su propia arrogancia y terquedad habían servido como catalizador para estos poderosos cambios. De ahora en adelante, su nombre sería una historia de advertencia, un emblema de lo que sucede cuando uno decide pisotear la dignidad humana. Olivia Bennett, por el contrario, convirtió un incidente negativo en una oportunidad para transformar la comunidad en general. Ella reconoció que el verdadero poder no reside en títulos llamativos ni en la fama fugaz, sino en la capacidad de crear un impacto positivo y duradero. Para Olivia, estas reformas en Skyventure fueron la mayor recompensa de su carrera y de su vida. La transformación de Skyventure no fue un gesto fugaz. Fue una declaración audaz y definitiva de que la era de los privilegios fuera de lugar realmente ha terminado y de que el futuro pertenece a una cultura donde la dignidad, el respeto y la igualdad siempre se protejan y reverencien. A medida que las reformas radicales de Skyventures comenzaron a afianzarse, ese fatídico vuelo pasó a simbolizar algo mucho más grande que un evento ordinario. Cuando el avión despegó nuevamente, no era simplemente una aeronave elevándose hacia el cielo. Llevaba un poderoso mensaje de dignidad, igualdad y respeto, un mensaje que Olivia Bennett había defendido con sereno coraje y serena determinación. En los meses siguientes, Olivia conservó la tarjeta de embarque del asiento 1E, pequeña y desgastada, pero monumental en un lugar de honor en su escritorio. Para ella, no fue simplemente un recuerdo personal. Simbolizaba el camino que muchos de ellos seguían recorriendo día a día, la lucha para proteger los derechos y la dignidad de todos, sin importar su raza, género o posición social. Mientras tanto, en su fría y vacía mansión, Richard Thompson luchaba con las duras consecuencias de sus acciones. Cada vez que su nombre aparecía en los titulares de las noticias o en las redes sociales, sentía que recibía un nuevo golpe para su orgullo herido. Una vez respetado y poderoso, se había convertido en un ejemplo viviente de lo que sucede cuando alguien abusa del poder y pisotea la dignidad de otro. Sin embargo, en esas largas y solitarias noches de reflexión,
Richard también se dio cuenta de algo que nunca había admitido antes. La dignidad y el respeto no se pueden comprar con dinero ni imponer mediante la autoridad. Son valores humanos fundamentales que todos merecen. Se preguntó cómo habría sido diferente su vida si hubiera reconocido eso antes. Mientras Richard luchaba con su arrepentimiento, miles de pasajeros que desembarcaron de ese vuelo especial también se sintieron cambiados. Abandonaron el avión no solo aliviados de que la crisis hubiera terminado, sino con una nueva perspectiva del mundo. Un mundo donde la verdadera fuerza no provenga de la dominación ni de la coerción, sino del coraje, la dignidad y el respeto mutuo. SkyVenture se convirtió en la aerolínea con la cultura más fuerte de respeto e igualdad en la industria. Las reformas que Olivia impulsó provocaron un cambio profundo y convirtieron a SkyVenture en un modelo a seguir para otras empresas. Todos los empleados, desde los pilotos y auxiliares de vuelo hasta el personal de tierra, entendieron que representaban los valores fundamentales de dignidad y respeto que Olivia había defendido con tanta valentía. La historia de Olivia Bennett no solo inspiró a quienes la presenciaron de primera mano. Se extendió a escuelas, universidades y organizaciones comunitarias de todo el mundo. Su ejemplo de mantenerse firme en sus principios con calma pero con valentía se convirtió en una poderosa lección para los jóvenes, mostrándoles que ellos también podían defender sus derechos y dignidad sin violencia ni odio. Olivia no buscó títulos ni aceptó premios individuales. Ella sabía que un verdadero legado no se construye sobre la fama o los elogios personales, sino sobre los cambios de conciencia, actitudes y comportamientos que ella ayudó a crear. En sus raros momentos de tranquila reflexión, sonreía al pensar que su pequeño acto de ese día había contribuido a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y aunque Richard Thompson, otrora símbolo de arrogancia, egoísmo y privilegios fuera de lugar, también había pasado a formar parte de esta lección, su vida era ahora un testimonio de la verdad perdurable de que los valores genuinos, la dignidad, el respeto y la humildad nunca deben ser desestimados ni pisoteados. En última instancia, el mayor legado de aquel fatídico vuelo fue este despertar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de defender la igualdad y la dignidad humana no solo para nosotros mismos sino para todos los que nos rodean. Y en este largo viaje, Olivia Bennett nunca caminó sola. Miles, incluso millones, se inspiraron en su historia para defender esos mismos valores. Para Olivia, esa pequeña tarjeta de embarque para el asiento 1 era más que un simple papel. Era el vívido emblema de una lucha continua, una lucha que ella había librado, sigue librando y librará siempre con todo su coraje e integridad. La historia de Olivia Bennett es un poderoso testimonio de la fuerza de la dignidad y el respeto, y un conmovedor recordatorio de nuestro deber colectivo de enfrentar la injusticia donde quiera que surja. ¿Qué opinas de cómo Olivia manejó esta situación? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, dale me gusta y compártela para difundir su mensaje positivo y suscríbete para que podamos traerte más historias de coraje y justicia social. Gracias por escuchar.